El 11 de mayo de 2021, a las 4:00 de la madrugada, el corazón de Caroline Crouch dejó de latir. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Ella no tenía ninguna enfermedad. Tenía apenas 19 años. Era una mujer joven, saludable, llena de vida. Y sin embargo, su reloj inteligente registró el momento exacto en que su corazón se detuvo. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo puede una persona de 19 años, sin problemas de salud, simplemente dejar de respirar en medio de la noche? La respuesta a esa pregunta destruiría a una familia entera, expondría a un mentiroso profesional y revelaría uno de los engaños más elaborados que Grecia haya visto en décadas. Pero lo más perturbador de todo es que el asesino no era un extraño, no era un ladrón que entró por la ventana, no era un criminal buscado por la policía, era la persona que dormía a su lado cada noche, la persona que le había jurado amor eterno frente a un altar, la persona con quien había tenido una hija apenas 11 meses antes, su esposo. Y durante 37 días, este hombre engañó a toda Grecia, dio entrevistas con lágrimas en los ojos, abrazó a la madre de Caroline mientras ella lloraba por su hija, asistió a servicios religiosos en su memoria, habló del dolor que sentía al perder al amor de su vida. Pero la tecnología no miente, y un pequeño dispositivo que Caroline llevaba en su muñeca estaba guardando secretos que su esposo nunca imaginó. Este es el caso de Caroline Crouch, y lo que vas a escuchar hoy va a cambiar completamente la forma en que ves la tecnología que usas todos los días. Para entender cómo llegamos a esa noche fatal del 11 de mayo, necesitamos retroceder varios años y conocer quién era realmente Caroline Crouch. Caroline nació el 15 de noviembre de 2001 en la isla griega de Alonissos. Era una isla pequeña, tranquila, de esas donde todos se conocen. Su padre, David Crouch, era británico, un hombre que había dejado Inglaterra años atrás, buscando una vida más simple en el Mediterráneo. Su madre, Susan, también tenía raíces británicas, pero había hecho de Grecia su hogar permanente. Desde muy pequeña, Caroline mostró una personalidad que encantaba a todos los que la conocían. Era alegre, curiosa, con esa energía que tienen las personas que ven el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Creció entre dos culturas, hablando tanto inglés como griego con fluidez, y esto le daba una perspectiva única de la vida. La isla de Alonissos es de esos lugares que parecen sacados de una postal. Aguas cristalinas, casas blancas con techos azules, atardeceres que pintan el cielo de naranja y rosa. Para Caroline, crecer ahí fue una bendición. Pasaba los veranos nadando en el mar, explorando cada rincón de la isla, haciendo amigos con los turistas que llegaban buscando paz. Pero como muchos jóvenes que crecen en lugares pequeños, Caroline soñaba con algo más. Quería explorar, conocer gente nueva, vivir aventuras que la isla no podía ofrecerle. Y fue exactamente esa curiosidad la que eventualmente la llevaría a cruzar caminos con Babis Anagnostopoulos. Babis era diferente en casi todos los sentidos. Tenía 32 años cuando conoció a Caroline, lo que significa que le llevaba más de una década de edad. Era piloto de helicópteros, una profesión que suena glamorosa y emocionante. Venía de la parte continental de Grecia, de un mundo completamente diferente al de la pequeña isla donde Caroline había crecido. La forma exacta en que se conocieron tiene varias versiones, pero lo que sí se sabe es que su relación avanzó extremadamente rápido. Para muchos que los conocían, demasiado rápido. Caroline tenía apenas 17 años cuando empezó a salir con Babis. Él ya era un hombre adulto de 30. Esta diferencia de edad generó preocupación en algunas personas cercanas a la familia, pero Caroline parecía estar completamente enamorada. Babis era carismático, tenía una carrera interesante y le mostraba a Caroline un mundo que ella nunca había conocido. En 2019, cuando Caroline tenía 18 años, la pareja decidió casarse. Fue una boda en Grecia, con la familia y amigos celebrando lo que parecía ser el inicio de una vida perfecta juntos. Las fotos de ese día muestran a una Caroline radiante, con una sonrisa enorme, sosteniendo la mano de su nuevo esposo, como si fuera el hombre de sus sueños. Sus padres, David y Susan, estaban felices de ver a su hija tan ilusionada, aunque internamente tenían reservas sobre la velocidad con la que todo estaba sucediendo. Pero decidieron apoyarla, porque eso es lo que hacen los padres que aman a sus hijos, confían en sus decisiones y esperan lo mejor. Poco después de la boda, la pareja se mudó a Glikanera, un suburbio residencial en las afueras de Atenas. Era una zona tranquila, de clase media alta, con casas bonitas y calles arboladas, el tipo de lugar donde las familias jóvenes van a establecerse y construir su futuro. Babis y Caroline compraron una casa ahí. Era una propiedad de 2 plantas con un pequeño jardín, perfecta para la vida que planeaban construir juntos. Caroline estaba emocionada. Decoró la casa con cuidado, poniendo atención a cada detalle, imaginando cómo sería llenarla de vida y de recuerdos.
En mayo de 2020, exactamente un año antes de la tragedia, Caroline descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría. Siempre había querido ser madre, y ahora ese sueño se estaba haciendo realidad. El embarazo transcurrió sin complicaciones mayores. Caroline compartía su experiencia en redes sociales, publicando fotos de su barriga creciendo, de las cosas que compraban para el bebé, de los momentos felices que estaba viviendo. Para el mundo exterior, era una pareja perfecta, esperando a su primer hijo. En febrero de 2021, nació Lydia. Era una bebé hermosa, con los ojos de su madre y una pequeña nariz que todos decían que había heredado de su padre. Caroline estaba absolutamente enamorada de su hija. Pasaba horas sosteniéndola, mirándola dormir, imaginando todo lo que vivirían juntas. La maternidad la transformó. Sus publicaciones en redes sociales cambiaron completamente. Ya no eran fotos de viajes o de salidas con amigos. Ahora todo giraba alrededor de Lydia. Cada sonrisa, cada nuevo logro, cada momento tierno quedaba documentado para que el mundo lo viera. Pero lo que el mundo no veía era lo que estaba pasando detrás de esas fotos perfectas. Las relaciones tienen dos caras, la que mostramos al público y la que vivimos en privado. Y la relación entre Caroline y Babis no era la excepción. Desde afuera, todo parecía idílico. Una pareja joven, guapa, con una casa bonita y una bebé adorable. El tipo de vida que muchos envidian cuando la ven en Instagram o Facebook. Pero cuando las puertas se cerraban, la realidad era muy diferente. Los problemas empezaron poco después de la boda. Babis tenía un temperamento difícil. Era controlador, celoso, y tenía explosiones de ira que asustaban a Caroline. Al principio, ella intentó minimizarlo. Se decía a sí misma que todos los matrimonios tienen momentos difíciles, que él estaba estresado por el trabajo, que las cosas mejorarían con el tiempo, pero no mejoraron. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Babis cuestionaba todo lo que Caroline hacía, con quién hablaba, a dónde iba, qué publicaba en sus redes sociales. Para él, cualquier interacción que ella tuviera con otro hombre era motivo de sospecha. Caroline empezó a alejarse de sus amigos. Poco a poco, su mundo se fue reduciendo hasta que casi no tenía contacto con nadie más que su esposo y su bebé. Este es un patrón clásico en las relaciones abusivas. El agresor aísla a la víctima de su sistema de apoyo, haciendo que se sienta completamente dependiente de él. El nacimiento de Lydia complicó las cosas aún más. La falta de sueño, el estrés de tener un bebé recién nacido, las presiones financieras, todo se acumuló, y en lugar de unir a la pareja, los separó aún más. Caroline empezó a escribir en su diario sobre lo que estaba viviendo. Estas entradas serían descubiertas después por la policía, y lo que revelan es desgarrador. En una de las entradas, Caroline escribió sobre cómo se sentía atrapada. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero su matrimonio la estaba destruyendo. Sentía que había cometido un error al casarse tan joven, que había ignorado las señales de advertencia, porque estaba demasiado enamorada para verlas. Otra entrada hablaba de un incidente específico, donde Babis había perdido el control durante una discusión. Caroline no entró en detalles explícitos, pero era claro que el episodio la había asustado profundamente. También escribió sobre sus sueños. Quería viajar, estudiar, hacer algo con su vida más allá de ser esposa y madre, pero sentía que esos sueños se habían convertido en imposibles ahora que estaba atada a un matrimonio que la hacía miserable. Lo más triste es que Caroline había empezado a pensar en el divorcio. Había hablado con algunas personas cercanas sobre la posibilidad de dejar a Babis, pero tenía miedo de cómo reaccionaría él, miedo de perder la custodia de Lydia, miedo de lo que su familia pensaría, y resulta que ese miedo estaba completamente justificado. La noche del 10 de mayo de 2021 empezó como cualquier otra noche en la casa de Glaica Nera. Caroline y Babis cenaron juntos, cuidaron de Lydia, hicieron las rutinas normales de cualquier familia joven con un bebé de 11 meses. Desde afuera, nada indicaba que esa noche sería diferente a las anteriores, pero dentro de esa casa, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Según la versión que Babis daría después a la policía, la familia se fue a dormir alrededor de las 11 de la noche. Caroline estaba en su habitación con Lydia, como hacían muchas noches, desde que la bebé nació. El perro de la familia, un pequeño cachorro llamado Roxy, estaba en alguna parte de la casa. Babis contaría más tarde que él se quedó dormido rápidamente, que no escuchó nada fuera de lo normal, que todo parecía tranquilo y pacífico. Pero algo muy diferente estaba sucediendo en realidad, porque a las 4:11 de la madrugada del 11 de mayo, el reloj inteligente de Caroline registró algo que no debería haber pasado. Su ritmo cardíaco cayó a cero, no gradualmente, como sucede cuando alguien muere de una enfermedad, sino de forma abrupta, repentina. El corazón de Caroline Crouch simplemente dejó de latir.
y en ese momento, mientras su cuerpo yacía inmóvil en la cama, mientras su hija 11 meses dormía a su lado sin saber lo que acababa de pasar, mientras el resto del mundo seguía ajeno a la tragedia, en ese momento comenzó una de las mentiras más elaboradas y crueles que la policía griega jamás había visto. La llamada al servicio de emergencias llegó a las 4:38 de la madrugada del 11 de mayo. Un hombre, con la voz entrecortada y desesperada, reportaba un robo violento en su casa. Decía que unos intrusos habían entrado, que lo habían atado, que habían matado a su esposa. Suplicaba que enviaran ayuda de inmediato. Los operadores de emergencias están entrenados para escuchar llamadas perturbadoras. Escuchan sobre accidentes, violencia, muertes casi todos los días. Pero incluso para ellos, esta llamada era diferente. La angustia en la voz del hombre parecía genuina, visceral. Los primeros policías llegaron a la casa de Glikanera minutos después. Lo que encontraron parecía confirmar todo lo que el hombre había dicho por teléfono. La escena era caótica. Había muebles volcados, cajones abiertos, objetos tirados por todas partes. Las señales de un allanamiento violento eran evidentes en cada habitación, y en el centro de todo ese caos encontraron a Babis Anagnostopoulos. Estaba en el ático de la casa, atado con cuerdas y cinta adhesiva. Sus manos estaban amarradas a su espalda, sus pies también estaban atados. Tenía los ojos vendados y la boca tapada. Parecía haber estado así durante horas, incapaz de moverse o pedir ayuda. Los oficiales lo liberaron rápidamente. Babis estaba temblando, llorando. Apenas podía formar oraciones coherentes. Entre sollozos, les contó lo que supuestamente había pasado. Dijo que alrededor de las 4 de la madrugada, unos hombres habían entrado a la casa. Eran 3, según él. Llevaban capuchas que les cubrían la cara. Hablaban un idioma que él no reconoció, aunque pensaba que podía ser georgiano o de algún país de Europa del Este. Los intrusos lo sorprendieron mientras dormía. Lo golpearon, lo arrastraron hasta el ático, lo ataron y amordazaron para que no pudiera moverse ni gritar. Todo mientras Caroline y Lidia estaban en otra habitación. Babis dijo que los hombres estaban buscando dinero y objetos de valor, que revisaron toda la casa, abriendo cajones, tirando cosas al suelo, destruyendo todo a su paso. Y entonces, según su versión, los intrusos fueron a la habitación donde estaba Caroline. Babis contó que escuchó gritos, que escuchó a su esposa suplicar, que intentó liberarse de las cuerdas pero no pudo, que fue la experiencia más horrible de su vida, estar ahí atado, incapaz de hacer nada mientras escuchaba a su esposa siendo atacada. Cuando los policías subieron a la habitación principal, encontraron exactamente lo que la versión de Babis sugería. Caroline estaba en la cama, inmóvil. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una almohada. No había signos de vida. Los paramédicos que llegaron poco después confirmaron lo que ya era evidente. Caroline Crouch estaba muerta. Pero eso no era todo. En otra parte de la casa, los oficiales encontraron al cachorro de la familia, Roxy. El pequeño perro también estaba muerto. Alguien lo había estrangulado y colgado de la barandilla de las escaleras en un acto de crueldad que dejó perturbados incluso a los policías más experimentados. La escena del crimen pintaba un cuadro aterrador. Una familia joven atacada en su propio hogar. Una madre asesinada mientras su bebé dormía a su lado. Un esposo que había sobrevivido de milagro, cargando ahora con el trauma de haber escuchado todo, sin poder hacer nada. Y la pequeña Lidia, de apenas 11 meses, encontrada en la habitación junto al cuerpo de su madre, aparentemente ilesa, pero testigo de algo que nunca debería haber presenciado. La noticia del crimen se esparció rápidamente. Los medios griegos se volcaron sobre la historia. Una tragedia como esta en un suburbio tranquilo de Atenas era impactante. Las cadenas de televisión enviaron sus equipos a Glikanera. Los periódicos prepararon sus portadas. El caso de Caroline Crouch se convirtió instantáneamente en el tema de conversación de todo el país. Y en medio de todo ese caos mediático, Babis Anagnostopoulos se convirtió en una figura de simpatía nacional. Los días que siguieron al descubrimiento del cuerpo de Caroline fueron un torbellino de actividad mediática, investigaciones policiales y duelo público. Babis se convirtió en el rostro visible de la tragedia. Dio entrevistas a múltiples medios de comunicación, cada una más emotiva que la anterior. Lloraba frente a las cámaras. Describía su amor por Caroline en términos poéticos. Hablaba de cómo su vida había quedado destrozada en una sola noche. En una entrevista particularmente memorable, Babis miró directamente a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y dijo que Caroline era el amor de su vida, que no podía imaginar el futuro sin ella, que lo único que lo mantenía vivo era su hija Lidia y que dedicaría cada día de su existencia a cuidarla y protegerla. El público griego quedó conmovido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el viudo desconsolado. La gente hablaba de lo injusto que era el mundo,
de cómo una familia tan joven y prometedora había sido destruida por unos criminales sin corazón. Los padres de Caroline también aparecieron en los medios. Susan Crouch, devastada por la pérdida de su única hija, apenas podía hablar sin romper en llanto. David Crouch, el padre, mostraba una fortaleza externa, pero era evidente que por dentro estaba destruido. Y ahí, junto a ellos en muchas de estas apariciones públicas, estaba Babies, el yerno perfecto, sosteniendo la mano de Susan mientras ella lloraba, abrazando a David mientras ambos intentaban encontrar consuelo en su dolor compartido. Nadie sospechaba nada. Hubo un memorial público en Alonisos, la isla donde Caroline había crecido. Cientos de personas asistieron para despedirse de la joven que había iluminado sus vidas. Babies estuvo presente, cargando a Lydia en sus brazos, recibiendo condolencias de personas que no podían imaginar lo que él realmente había hecho. Durante el servicio, Babies habló sobre Caroline, contó anécdotas de su vida juntos, habló de sus sueños compartidos, de los planes que tenían para el futuro, de todo lo que ahora nunca podría ser. Su voz se quebraba constantemente, y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar la compostura. La madre de Caroline se acercó a él después del servicio y lo abrazó largamente. Le agradeció por haber amado tanto a su hija. Le dijo que, a pesar de todo, se sentía bendecida de que Caroline hubiera encontrado a alguien como él. Babies aceptó ese abrazo, aceptó esas palabras, miró a los ojos a la madre de la mujer que él mismo había asesinado y dejó que ella lo consolara. Y mientras todo esto sucedía, la policía griega estaba trabajando silenciosamente en segundo plano, descubriendo poco a poco que algo no cuadraba en la historia que Babies estaba contando. Los investigadores asignados al caso de Caroline Crouch eran profesionales con años de experiencia. Habían visto todo tipo de crímenes, desde robos simples hasta los asesinatos más complejos, pero desde el principio algo les molestaba sobre este caso. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron durante el examen de la escena del crimen. Sí, había desorden. Sí, había muebles volcados y cajones abiertos, pero para los ojos entrenados de los investigadores, el caos parecía artificial, demasiado perfecto, si es que eso tiene sentido. En un robo real, los ladrones buscan cosas de valor de forma rápida y eficiente. No tienen tiempo que perder. Entran, toman lo que pueden y salen lo más rápido posible. El desorden que dejan es funcional, no decorativo, pero en la casa de Glicanera, algunos cajones habían sido vaciados sin ninguna lógica aparente. Objetos sin valor estaban tirados por el suelo mientras cosas más valiosas permanecían intactas. Era como si alguien hubiera querido crear la apariencia de un robo, sin realmente entender cómo funciona un robo. Después estaba el tema de las cuerdas con las que Babies supuestamente había sido atado. Los expertos en escenas del crimen examinaron cuidadosamente las ligaduras y encontraron algo interesante. Los nudos eran demasiado flojos. Una persona atada por criminales experimentados que planean mantenerla inmovilizada por horas tendría nudos imposibles de deshacer. Pero estos nudos, Babies podría haberlos aflojado él mismo con un poco de esfuerzo. También notaron marcas en las muñecas de Babies que no coincidían completamente con haber estado atado durante horas. Las marcas eran superficiales, más consistentes con haberse atado uno mismo que con haber sido atado por la fuerza. Pero quizás lo más revelador fue lo que encontraron, o más bien, lo que no encontraron. En cualquier robo con entrada forzada, hay evidencia de cómo los intrusos entraron a la propiedad. Ventanas rotas, cerraduras forzadas, marcas de herramientas en las puertas, algo que muestre el punto de entrada. En la casa de Glicanera no había nada de eso. Babies había dicho que los ladrones entraron por una puerta en la planta baja, pero esa puerta no mostraba señales de haber sido forzada. De hecho, parecía haber sido abierta normalmente, con una llave o desde adentro. Los investigadores también notaron algo sobre el sistema de seguridad de la casa. La familia tenía cámaras instaladas, pero curiosamente, la tarjeta de memoria donde se guardaban las grabaciones había sido removida. Esto podría explicarse si los ladrones la hubieran tomado para eliminar evidencia, pero según el análisis técnico, la tarjeta había sido removida horas antes del supuesto robo. Horas antes. ¿Por qué unos ladrones que planean atacar en la madrugada removerían la tarjeta de memoria de las cámaras durante la tarde del día anterior? No tenía sentido, a menos claro que los ladrones no fueran realmente ladrones. Mientras las sospechas crecían silenciosamente entre los investigadores, la evidencia más devastadora estaba por aparecer, y vino de donde menos se esperaba, de la muñeca de la propia Caroline. Caroline, como muchos jóvenes de su generación, usaba un reloj inteligente. Era un dispositivo que monitorea la actividad física, el sueño, el ritmo cardíaco, el tipo de gadget que millones de personas usan sin pensar mucho en ello. Pero lo que hace un reloj inteligente es recopilar datos constantemente. Cada paso que das, cada latido de tu corazón, cada minuto que estás dormido o despierto.
Todo queda registrado y almacenado. Los investigadores solicitaron los datos del reloj de Caroline, y cuando finalmente tuvieron acceso a ellos, lo que encontraron cambió todo. Según los datos biométricos del reloj, el corazón de Caroline dejó de latir a las 4:11 de la madrugada. Eso, por sí solo, no era contradictorio con la historia de Babiš. Él había dicho que el ataque ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, pero había un problema. También, según los datos del reloj, Caroline había dejado de moverse completamente más de una hora antes de eso. Su cuerpo estaba completamente inmóvil desde antes de las 3 de la madrugada, y aquí es donde la historia de Babiš empezó a desmoronarse. Él había dicho que los ladrones entraron a las 4 de la mañana, que hubo una lucha, que Caroline se resistió, que gritó, que intentó defenderse. Pero si eso fuera cierto, el reloj habría registrado movimiento. Habría registrado un aumento en el ritmo cardíaco cuando Caroline se despertó asustada. Habría registrado la actividad de alguien que está peleando por su vida. En cambio, los datos mostraban una persona completamente inmóvil. Una persona que ni siquiera se movió cuando supuestamente 3 hombres entraron a su casa y empezaron a causar caos. La única explicación lógica era que Caroline ya estaba inconsciente o muerta antes de que el supuesto robo comenzara. Pero eso no era todo. Los investigadores también obtuvieron acceso a los datos del teléfono móvil de Babiš. Los teléfonos modernos, al igual que los relojes inteligentes, recopilan una cantidad asombrosa de información: ubicación por GPS, actividad de aplicaciones, tiempos de uso. Todo queda registrado, y los datos del teléfono de Babiš contaban una historia muy diferente a la que él había relatado. Según Babiš, él fue atacado y atado por los intrusos alrededor de las 4 de la mañana. Pasó las siguientes horas completamente inmovilizado en el ático, incapaz de moverse, hasta que la policía lo encontró. Pero su teléfono mostraba actividad durante ese tiempo, no mucha, pero suficiente. El teléfono había sido desbloqueado, algunas aplicaciones habían sido abiertas, el dispositivo había registrado movimiento en diferentes partes de la casa. Si Babiš realmente hubiera estado atado e inmovilizado durante horas, su teléfono debería haber estado igual de inmóvil, pero no lo estaba. Los datos mostraban que alguien había estado usando ese teléfono y moviéndose por la casa exactamente durante el tiempo en que Babiš afirmaba haber estado atado. Y a menos que los supuestos ladrones se hubieran tomado el tiempo de usar el teléfono de su víctima mientras cometían el crimen, solo había una explicación posible: Babiš había mentido. Con las sospechas creciendo y la evidencia acumulándose, los investigadores decidieron que era hora de confrontar a Babiš directamente. El 9 de junio de 2021, exactamente 37 días después de la muerte de Caroline, la policía llamó a Babiš para un interrogatorio. Le dijeron que era rutinario, que necesitaban aclarar algunos detalles de su declaración inicial. Babiš llegó a la estación de policía aparentemente tranquilo. Había pasado más de un mes engañando a todo el mundo. Había dado innumerables entrevistas. Había llorado en televisión. Había abrazado a la familia de Caroline. Probablemente pensaba que lo más difícil ya había pasado, pero los investigadores tenían preparada una trampa. Durante las primeras horas del interrogatorio, las preguntas fueron rutinarias: detalles sobre la noche del crimen, descripciones de los supuestos ladrones, información sobre la disposición de la casa. Babiš respondió con la misma historia que había contado docenas de veces. Estaba bien ensayada, sonaba creíble, las lágrimas aparecían en los momentos apropiados. Pero entonces, los investigadores sacaron su carta ganadora. Le mostraron los datos del reloj de Caroline, le explicaron lo que significaban: que el corazón de su esposa había dejado de latir a las 4:11, que su cuerpo había estado inmóvil desde mucho antes, que los datos no coincidían con su versión de una lucha, un ataque, una resistencia. Babiš intentó mantener la compostura, dijo que no entendía, que debía haber un error con los datos, que la tecnología a veces falla. Entonces le mostraron los datos de su propio teléfono. Le explicaron que sabían que había estado moviéndose por la casa cuando supuestamente estaba atado, que sabían que había usado su teléfono cuando supuestamente estaba amordazado e inmovilizado. Y entonces le hicieron la pregunta directa: ¿mataste a Caroline? Babiš negó, siguió negando durante horas, intentó encontrar explicaciones, inventó nuevas mentiras para cubrir las viejas, se aferró a su historia con la desesperación de un hombre que sabe que su mundo está a punto de derrumbarse, pero la evidencia era abrumadora. Y finalmente, después de horas de interrogatorio, Babiš Anagnostopoulos confesó. La confesión de Babiš fue grabada en video, y lo que reveló en esa grabación fue incluso más perturbador de lo que los investigadores esperaban. Babiš explicó que había planeado asesinar a Caroline esa noche. No fue un arrebato de ira, no fue una pelea que se salió de control, fue premeditado. Esa noche,
Después de que Caroline se durmió, Bevis esperó. Esperó hasta estar seguro de que ella estaba profundamente dormida, hasta que su respiración se volvió lenta, irregular, hasta que no había posibilidad de que se despertara, y entonces tomó una almohada y la presionó contra el rostro de su esposa. Caroline despertó, por supuesto, despertó sintiendo que no podía respirar, sintiendo el peso del cuerpo de su esposo sobre ella, sintiendo el terror absoluto de estar siendo asesinada por la persona que supuestamente la amaba. Intentó luchar, intentó quitarse la almohada de encima, pero Bavis era más fuerte. La mantuvo inmovilizada mientras ella se retorcía debajo de él, mientras sus manos arañaban el aire buscando algo a qué aferrarse, mientras su cuerpo luchaba desesperadamente por oxígeno. Y durante todo ese tiempo, a pocos metros de distancia, su hija de 11 meses dormía en su cuna. Caroline dejó de moverse eventualmente. Su cuerpo se relajó, sus manos cayeron a los lados, y Bavis supo que estaba hecho, pero no había terminado. Después de asesinar a su esposa, Bevis se puso a trabajar creando la escena del crimen falso. Volcó muebles, abrió cajones, tiró objetos al suelo, creó el caos que esperaba que la policía interpretara como evidencia de un robo. Removió la tarjeta de memoria del sistema de cámaras de seguridad, asegurándose de que no hubiera grabaciones que lo contradijera. Y entonces hizo algo que muestra el nivel de frialdad del que era capaz. Fue a donde estaba Roxy, el cachorro de la familia, el pequeño perro que Caroline adoraba, que había sido parte de su hogar desde antes del nacimiento de Lydia, y lo estranguló, lo mató con sus propias manos, y luego lo colgó de la barandilla de las escaleras. ¿Por qué? Porque pensó que agregaría credibilidad a su historia. Pensó que unos ladrones crueles harían algo así. Pensó que este detalle macabro convencería a todos de que había sido víctima de criminales despiadados. Después de todo eso, Bavis subió al ático, se ató a sí mismo con las cuerdas, se vendó los ojos, se amordazó y esperó. Esperó hasta que calculó que era un tiempo apropiado, y entonces logró liberarse lo suficiente para hacer la llamada a emergencias. Y todo eso, cada detalle de esa noche de horror, lo hizo mientras su hija de 11 meses dormía a pocos metros de distancia del cuerpo de su madre asesinada. La noticia de la confesión de Bavis se esparció por Grecia como un incendio. El país entero había sido engañado, habían llorado con él, lo habían consolado, le habían ofrecido su simpatía y su apoyo, y todo había sido una mentira. La reacción pública fue de furia absoluta. Las mismas personas que semanas antes le enviaban mensajes de apoyo, ahora exigían justicia. Las redes sociales explotaron con comentarios de indignación, de incredulidad, de horror. Pero nadie sintió esa traición más profundamente que la familia de Caroline. Susan y David Crouch habían abrazado a Bavis, lo habían tratado como a un hijo en los días después del asesinato, le habían agradecido por haber amado a su hija, y ahora descubrían que él era el monstruo que se la había arrebatado. El dolor que sintieron en ese momento es difícil de imaginar. No solo habían perdido a su hija, sino que habían sido manipulados por su asesino. Cada abrazo que le dieron, cada palabra de consuelo que compartieron con él, cada momento de duelo compartido, todo había sido una obscenidad. Susan Crouch hablaría más tarde sobre ese periodo en entrevistas. Describiría cómo la traición de Bavis era casi peor que el propio asesinato. Cómo no podía dejar de pensar en todos los momentos en que lo había consolado, en que le había dicho que se alegraba de que Caroline lo hubiera encontrado. La imagen de Bavis abrazando a la madre de la mujer que acababa de asesinar se convertiría en uno de los elementos más perturbadores de todo el caso. El juicio contra Bavis Anagnostopoulos comenzó en abril de 2022 y duró varias semanas. La fiscalía presentó un caso meticulosamente construido. Mostraron todos los datos técnicos, las lecturas del reloj de Caroline, los registros del teléfono de Bavis, el análisis de la escena del crimen. Llamaron a expertos forenses que explicaron por qué la evidencia era incompatible con la historia del robo. También presentaron el diario de Caroline. Las entradas del diario pintaban un cuadro devastador de lo que realmente estaba pasando en ese matrimonio. Las peleas constantes, el control obsesivo de Bavis, los momentos de miedo que Caroline experimentaba, sus pensamientos sobre el divorcio. El diario también reveló algo que añadió otra capa de tragedia a la historia. Caroline había descubierto que Bavis le era infiel. Había encontrado evidencia de que su esposo mantenía relaciones con otras mujeres, y esto había sido el catalizador de algunas de las peores discusiones entre ellos. La defensa de Bavis intentó varios ángulos. Primero, sus abogados argumentaron que había sido un momento de locura temporal, que la presión del matrimonio, la falta de sueño por tener un bebé recién nacido, el estrés del trabajo, todo se había acumulado hasta que simplemente perdió el control.
También intentaron presentar evidencia de que el matrimonio tenía problemas de ambos lados, que Caroline también era difícil, que ambos contribuían a la toxicidad de la relación, pero nada de eso importó ante el peso de la evidencia. Babis había confesado. Los datos técnicos corroboraban esa confesión, y los detalles de cómo había actuado después del asesinato, los 37 días de engaño, las entrevistas falsas, los abrazos con la familia de su víctima, todo eso mostraba un nivel de premeditación y frialdad que era imposible de excusar. El 17 de mayo de 2022, casi exactamente un año después del asesinato, el tribunal emitió su veredicto. Babis Anagnostopoulos fue declarado culpable de homicidio con premeditación. También fue declarado culpable de crueldad animal por la muerte de Roxy. Y fue declarado culpable de pervertir el curso de la justicia por los 37 días de mentiras y manipulación. La sentencia: cadena perpetua, más 11 años y 6 meses adicionales. En Grecia, cadena perpetua significa un mínimo de 16 años antes de ser elegible para libertad condicional. Con los cargos adicionales, Babis probablemente pasará décadas tras las rejas. Cuando se leyó la sentencia, Babis permaneció impasible, no mostró emoción, no lloró como había llorado tantas veces frente a las cámaras de televisión. Simplemente se quedó ahí, mirando al frente, mientras los guardias lo escoltaban fuera de la sala. La familia de Caroline sí mostró emoción. Susan Crouch lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Finalmente, había algo de justicia para su hija. Después del arresto de Babis, la custodia de Lydia se convirtió en un asunto legal complejo. Por un lado, estaban los padres de Caroline, David y Susan Crouch, que obviamente querían criar a su nieta. Era la única conexión que les quedaba con su hija. Además, no había manera de que permitieran que Lydia creciera con cualquier conexión a la familia del hombre que había asesinado a su madre. Por el otro lado, técnicamente, Babis seguía siendo el padre biológico de Lydia, aunque estaba en prisión. En algunas jurisdicciones, los padres conservan ciertos derechos sobre sus hijos, incluso después de ser condenados por crímenes graves. El tribunal griego resolvió el asunto de manera decisiva. Los abuelos maternos, David y Susan Crouch, recibieron la custodia exclusiva de Lydia. Babis perdió todos sus derechos parentales. La familia decidió que lo mejor para Lydia era alejarse lo más posible de Grecia y de todo el ruido mediático que rodeaba el caso. Se mudaron a Manila, Filipinas. Puede parecer una elección extraña, pero tenía lógica. Manila estaba lo suficientemente lejos de Grecia como para que Lydia pudiera crecer sin que el caso de su madre la siguiera a cada paso. Era un lugar donde podían empezar de nuevo, donde nadie la reconocería por la calle, donde podría tener una infancia relativamente normal, a pesar de todo. Según los últimos reportes, la familia sigue viviendo ahí. Lydia está creciendo, yendo a la escuela, haciendo las cosas normales que hacen los niños. David y Susan están dedicados completamente a criarla, a darle el amor y la estabilidad que merece. Es imposible saber si algún día le contarán la verdad completa sobre lo que le pasó a su madre. Quizás esperen hasta que sea lo suficientemente mayor para entenderlo. Quizás busquen ayuda profesional para manejar esa conversación cuando llegue el momento. Lo que sí sabemos es que están haciendo todo lo posible para que Lydia tenga una vida buena, a pesar del horror que marcó su comienzo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.